Ya chicos, en este video vamos a revisar lo que corresponde a la histología del tejido muscular. Y como siempre, antes de comenzar es necesario aclarar o recalcar que esta presentación no constituye la totalidad de la clase, por lo tanto es muy importante que ustedes revisen las lecturas precisiones recomendadas en el sílabo junto con la bibliografía complementaria. ¿Qué es lo que vamos a revisar en este video? Vamos a ver las generalidades del tejido muscular junto a su clasificación. Y para comenzar es necesario abordar un poco la embriogénesis del músculo. El tejido muscular en general va a derivar del mesodermo. En esta imagen vamos a ver la formación de la fibra muscular del tejido estriado esquelético, ¿ya? Y estas fibras musculares son aquellas que proceden de tejidos mesenquimales que, como ya les dije, derivan del mesénquima primitivo del mesodermo. ¿Ya? De aquí van a derivar estas células que se conocen como mioblastos, que en muchas literaturas las van a encontrar como rhabdomioblastos, y se caracterizan por presentar una morfología fusada con un núcleo único y central. Cuando estas células son activadas por factores de transcripción, factores de crecimiento, ocurre la fusión de un gran número de estas células, formando lo que se conoce como miotubos. ¿Ya? Estos miotubos todavía es una estructura inmadura, si bien ya están formando una estructura alargada, multinucleada, pero los núcleos se encuentran en el centro de esta estructura, ¿ok? Por lo tanto, para que esta célula se diferencie en fibra muscular, necesitamos que haya un proceso de diferenciación. ¿Y qué ocurre cuando este miotubo es inervado? Aumentando el tamaño de la fibra muscular y además los núcleos que ya se presentaban en la zona central debido a la función de los mioblastos se deslizan hacia la periferia de la fibra. Cuando yo les hablo de fibra muscular, les hablo de la célula que conforma el tejido muscular, es decir, del miocito, ¿ya? No se confundan al comparar las fibras, por ejemplo, del tejido conectivo, porque estas son fibras que son elementos extracelulares, ¿ya? En el proceso de diferenciación hay una célula también muy importante que es la célula satélite, que va acompañando la fibra muscular y que tiene una capacidad, una potencialidad similar o igual a lo que es el mioblasto, por lo tanto ayuda a que ocurra esta diferenciación, ¿ya? Y no solo en la etapa embrionaria, sino también en la vida adulta, que si bien en la etapa embrionaria son mucho el número de estas células, tiende a disminuir cuando vamos creciendo. Ahora, cuando hablamos de tejido muscular, hablamos de un organismo multicelular con una gran capacidad contráctil, en la cual se le disculpen chicos, ya, en la cual se le atribuyen ciertas funciones como son la locomoción, la constricción, el bombeo y propulsión. Locomoción hablamos del movimiento de nuestro organismo, constricción porque el tejido muscular también se encuentra dentro de órganos, permitiendo que éste se contraiga, se relaje y de esta forma ayuda a la función, por ejemplo, y también al cambio de forma de este órgano. Y por último, el bombeo y propulsión de la sangre, debido a que dentro del corazón y de ciertos vasos de gran calibre también vamos a encontrar tejido muscular. Cuando hablamos de la célula que conforma el tejido muscular, hacemos referencia al miocito. Y específicamente hacemos alusión a que la célula presenta una forma cilíndrica alargada, la cual está dispuesta en haces paralelos. Pero esta clasificación específica corresponde a la célula que conforma al tejido muscular esquelético, que es el más abundante, ¿ya? Porque el tejido muscular recibe una clasificación, la cual es en base al aspecto de estas células contráctiles. Y dentro de esto vamos a encontrar un músculo estriado y un músculo liso. Como bien les he ido mencionando, todas las células están compuestas por un núcleo y por un citoplasma. En el citoplasma es donde vamos a encontrar estas propiedades contráctiles que se le atribuyen a los miofilamentos, ¿ya? Y estos miofilamentos están constituidos por distintas proteínas y son estos los responsables de generar las estriaciones en el músculo.
¿ya? Y debido a esto se realiza la clasificación en estriado y liso. Cuando estamos en presencia de un músculo estriado, estamos en presencia de dos tipos, de un músculo esquelético estriado y de un músculo cardíaco estriado. Si nos vamos específicamente a la morfología de las células que lo conforman, vamos a encontrar diferencias, las cuales son: el músculo esquelético presenta una célula cilíndrica alargada, multinucleada, cuyos núcleos se van a la periferia. En cambio, cuando estamos en presencia de un músculo cardíaco, vamos a apreciar una célula cuyos extremos presentan ciertas bifurcaciones, ya como divisiones, ¿ok? Y estas divisiones tienden a unirse con la otra célula, formando una estructura muy importante que corresponde al disco intercalar, y que esta estructura les va a permitir a ustedes reconocer frente a qué tipo de músculo están visualizando en la imagen, ¿ya? Otra característica importante de esta célula es que presentan núcleos ovalados y son únicos y centrales, ¿ok? Y por último, el músculo liso se caracteriza porque la morfología de su célula es fusada, es decir, que los extremos de la célula tienden a ser más delgados que el centro de ella, ¿ya? Y en esta célula vamos a encontrar núcleos igual más alargados y son únicos y centrales. Si nos vamos a la ubicación de cada uno de estos tipos de tejidos, vamos a encontrar que el músculo esquelético es aquel que se ubica en los huesos, es aquel responsable de fijar o sea, que se fija en el hueso y además es responsable de mantener el movimiento, la posición y la postura del cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos de un tejido muscular cardíaco, hablamos de aquel que se encuentra en la pared del corazón y también en la desembocadura de muchos vasos sanguíneos de gran calibre. Y por último, encontramos al músculo liso, el cual se ve limitado y está ubicado en las vísceras de nuestro sistema y también contribuye a muchas capas de algunos órganos, ¿ya? Y específicamente forma o se encuentran los músculos erectores del pelo que están en la piel y los músculos intrínsecos del ojo. Si hablamos de la actividad contráctil de cada uno de los tipos de músculo, también vamos a encontrar diferencias. Cuando hablamos de la actividad contráctil del músculo esquelético, hablamos de una contracción intensa, rápida, discontinua y voluntaria, ¿ya? Cuando hablamos del músculo cardíaco, esto cambia. ¿Por qué? Porque la contracción, si bien también es intensa y rápida, esta es continua e involuntaria. Y esto está dado netamente por el sistema nervioso que los inerva, ¿ya? Y por último, el músculo liso presenta una contracción débil, lenta e involuntaria. En esta imagen también podemos apreciar las diferencias que vamos a visualizar si estamos en presencia de un corte longitudinal o de un corte transversal. En un corte longitudinal podemos apreciar en los músculos estriados, como bien lo dice su nombre, las estriaciones en su citoplasma, y además en el músculo cardíaco permite ver el disco intercalar, que es la unión entre las células. Y recuerden buscar esta estructura porque les va a facilitar mucho poder diferenciar entre un músculo y el otro, ¿ya? Además presenta un núcleo único y es ovalado y tiende a ser un poquito más grande de tamaño. Y si nos vamos al músculo liso, vamos a encontrar como estructuras más fusadas, alargadas y tienden a parecer más ordenadas, ¿ya? Y recuerden que también presentan un núcleo único y central. Ahora, si realizamos el corte transversal en el músculo esquelético, por ejemplo, siempre nosotros lo definimos como una célula cilíndrica, ¿ya? Pero cuando ya realizamos el corte transversal, estos cilindros se comienzan a deformar un poco y se define más como una estructura poligonal, ¿ya? Y también logran apreciar que el núcleo se encuentra en la periferia. En el músculo cardíaco también se ven estos distintos tamaños. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos un corte transversal no vamos a estar siempre en el mismo nivel de la célula. Y como esta célula presenta estas bifurcaciones, vamos a ver distintos tamaños en lo que es el corte transversal, y también podemos apreciar lo que corresponde a su núcleo central. Y por último, en el músculo liso vamos a ver unas estructuras más pequeñas,
pero también podemos apreciar su núcleo y central, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá sí que es mucho más variado el tamaño de cada una de las células, debido a que como son fusadas, y les dije que en sus extremos tienen un menor tamaño, se puede ver solamente el núcleo o que abarca también gran cantidad de citoplasma, etc. Eso es netamente el plano en que uno realice el corte. Si nos vamos a las microfotografías, como verdaderamente van a visualizar el músculo, acá están en presencia de músculo estriado cardíaco, ¿ya? Las flechas, cada una de estas indica lo que corresponde a la unión, es decir, al disco intercalar, que como les vuelvo a repetir, siempre búsquenlo porque les va a dar alusión a qué tipo de tejido muscular están visualizando, porque a veces se suele confundir un poco con el tejido muscular liso, ¿ya? Y recuerden que el tejido muscular cardíaco presenta un núcleo único y central. Ahora, si nos vamos al músculo liso se tiende a ver más ordenado y no se logra definir con claridad dónde termina una célula y la otra, ¿ya? Y sus núcleos, debido a la forma de la célula, también se tienden a ver fusados en un corte transversal. Ahora, hemos estado hablando de las distintas características a grandes rasgos o las principales características de cada uno de los tipos de tejido, ¿ya? Pero otra de las diferencias también que podemos agregar es el nombre que recibe la célula de acuerdo al tipo de músculo que ustedes estén visualizando, ¿ya? Es decir, cuando estemos en presencia de un músculo estriado esquelético, vamos a hablar de miocitos, ¿ya? En cambio, cuando estemos en presencia de un tejido muscular cardíaco, esta célula va a recibir el nombre de cardiomiocitos. Y lo mismo ocurre en el músculo liso, en donde la célula recibe el nombre de leiomiocitos, ¿ya? Y recuerden que estas son las estructuras que van a presentar la actividad contráctil, ¿ya? Y por último, quedan tres tipos de células que, si bien presentan esta actividad contráctil, no se presenta en el músculo propiamente tal, sino que lo pueden encontrar en diversos órganos, ¿ya? Y estas células corresponden a las células mioepiteliales, que van a acompañar al epitelio, como bien lo dice su nombre. También vamos a encontrar los miofibroblastos, que van a acompañar a los fibroblastos junto a las fibras del tejido conectivo y que también van a ayudar a la función que estas van a proporcionar en el órgano. Y por último, las células mioides, que son aquellas células que van a encontrar en el tracto genital masculino. Ahora, hemos estado hablando del núcleo, de su disposición y cómo se diferencia de acuerdo al tipo de tejido, de acuerdo a la clasificación. Pero no hemos hablado del citoplasma, ¿ya? El citoplasma en el tejido muscular recibe el nombre de sarcoplasma, ¿ok? Y acá lo que abunda en este citoplasma van a ser los filamentos contráctiles o miofilamentos, ¿ya? Estos miofilamentos se van a diferenciar o se van a clasificar en miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados. Los miofilamentos gruesos es lo que corresponde a la miosina, y los miofilamentos finos hace alusión principalmente a la actina, ¿ya? Que va a presentar una estructura fibrilar, pero que está compuesta por múltiples monómeros de la proteína actina G, ¿ya? Y esta va a estar en contacto con la proteína tropomiosina y complejo troponínico, el cual es muy importante para llevar a cabo la contracción muscular, ¿ya? Así que es importante que los tengan en mente y tengan claro cuál corresponde a cuál, para que les sea más fácil poder entender la contracción muscular. Y eso es lo que corresponde a las generalidades del tejido muscular. Ya, espero les haya servido, les haya quedado claro, y como saben, ustedes me pueden escribir a mi correo frente a cualquier duda o aquella sección del video que quieren profundizar más, y yo también les puedo subir más información.